Elecciones en este 2025 y de este 26 de octubre, vamos a dialogar ahora con una candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, por supuesto, en este caso representando a la coalición cívica, que es Elsa Allende Rosas, que tiene la gentileza de atendernos nuevamente en esta mañana del centro, para contarnos un poco cómo viene esta campaña electoral de cara al 26, ¿sí? Al 26 de octubre, qué es lo que va encontrando en el camino, qué es lo que va recogiendo en el camino dentro de esta campaña y bueno, cuáles son las expectativas también. Elsa, buen día, Eduardo te saluda, gracias por conectarte con nosotros, ¿cómo estás? Buen día, Eduardo. Muchas gracias por este contacto. Bueno, primero contarte, sí, que efectivamente es de la coalición cívica, pero junto con el radicalismo en la provincia de Buenos Aires. Yo soy de autoridad del radicalismo bonaerense y acompañan también otros candidatos en la lista que son radicales, como el intendente radical de Magdalena, Lisandro Urcade, el intendente radical de Rojas. Román Bouvier y otras dirigentes como Graciela Andrada de la tercera sección, Nadia Porro, bueno, en fin, es coalición cívica y Y radicalismo. radicalismo bonaerense también. Bien, bueno, quedando Y una bueno, buena convivencia de lo que fue juntos, pero me parece que coalición cívica, radicalismo tiene mucho en común, ¿no? Digo, por la forma de pensar. exactamente, nosotros decimos, medio sonriendo, somos primos hermanos y la verdad que tenemos profundas coincidencias en términos ética, en términos de lucha contra la corrupción, por la transparencia, por la tradición republicana, ¿no? También de cuidado de las instituciones y después una mirada también social y económica compartida, común. Así que la verdad que es un espacio con mucha afinidad y mucha coincidencia y bueno, es como un espacio natural de encuentro. Y por supuesto lo que vos decías, Eduardo, era también Juntos por el Cambio, somos como una base también de lo que fue Juntos por el Cambio, ¿no? Exactamente. Bueno, preguntarte cómo viene la campaña, las expectativas. Seguramente el mensaje es, bueno, poder romper con esta polarización, ¿no? Que se pretende profundizar en la provincia de Buenos Aires. Sí, así es. Primero decirle a la gente que vaya a votar, que lo vimos en septiembre, hay un poco de desánimo, desinterés. Yo creo que también en desilusión con respecto en parte al gobierno, de la situación económica y social que estamos pasando. Y por supuesto, nosotros ofrecemos una alternativa distinta, creemos seria, coherente, y decirle a la gente que salga de la trampa de la polarización, que no hay solo dos opciones para votar, que no se trata solamente de votar o kirchnerismo, que no queremos volver atrás, ni mileísmo, que tampoco a los que se sientan desilusionados, que no tengan otra opción. Hay otra opción, nosotros representamos una opción con coherencia en base a estos principios que yo señalábamos, a estas propuestas, una garantía de que vamos a combatir la corrupción y además que vamos a ponerle un límite al poder y apoyar en algunas cosas que sean buenas, positivas para la sociedad argentina y ponerle límite al poder en aquellas que consideramos que son negativas, ¿no? ¿Cuán importante es para el Congreso, justamente, que pueda haber distintas voces, que pueda haber pluralidad de voces dentro del Congreso? Totalmente de acuerdo y es lo que yo siempre sostengo, ¿no? Esto no se trata de una elección ni de presidente ni de gobernador, se trata de cómo conformamos el Congreso. Y es necesario, no solamente positivo, yo creo que es necesario que en el Congreso sean representadas distintas voces, distintas posturas. La nuestra es una opción que además de lo que mencioné, apuesta por el diálogo, por la conversación, por la necesidad de construir acuerdos, grandes acuerdos sobre políticas que tengan continuidad en el tiempo, lo que llamamos políticas de Estado, y volver a construir con respeto y tolerancia, ¿no? En el diálogo entre los distintos espacios políticos. Porque me parece que este clima de violencia, de odio, que va desde arriba, ¿no? Del presidente que se maneja con mucha violencia hacia la oposición, hacia los periodistas como ustedes, hacia los economistas, en fin, está peleado con todo el mundo y tiene mensaje de violencia hacia
todos los demás, no es positivo porque da un ejemplo negativo, legitima la violencia verbal. Entonces, creemos que podemos dar una alternativa que apoya además el diálogo, el acuerdo, la construcción de gran consenso sobre temas que tenemos que cambiar. Somos reformistas, nosotros, los radicales somos reformistas y queremos cambiar muchas cosas. Y para eso hay que acordar y conversar y debatir distintas posiciones, ¿no? Distintas alternativas. Em, ¿Se puede hablar de propuestas? ¿Qué clase de propuestas, digamos, para llevar al Congreso? Y te lo pregunto fundamentalmente por lo que acabas de decir, ¿no? Hoy, digamos, es una de las campañas es no volver al pasado, la otra es kirchnerismo nunca más, pero la cuestión también que seguramente espera a la ciudadanía propuestas, leyes. Mira, la ciudadanía espera que nos ocupemos verdaderamente de los problemas que le preocupan. Hoy, uno de los problemas y las demandas que más preocupan, lo que dijimos, la corrupción, pero el segundo tiene que ver con el empleo y la calidad del empleo y del acceso al empleo. Porque vemos una situación donde la gente o tiene miedo a perder el empleo o está perdiendo el empleo o no puede conseguir un empleo, particularmente los jóvenes y las mujeres. Entonces, yo creo que hay que trabajar en una propuesta que favorezca el empleo joven y el empleo de las mujeres, que apunte con una normativa y un estatuto particular para las MIPES, que son las micro y pequeñas empresas, que son las que tienen menos de 20 empleados y son las que hoy pueden llegar a sumar más empleo, son las que pueden captar más empleo, pero hay que incentivarlas y ayudarlas. Eso por un lado, y después preparar capacitación y formación profesional para esa transición de la educación secundaria al empleo real. Y un programa de capacitación permanente, porque la verdad que el empleo hoy necesita mucha formación, actualización permanente. Y esto me lleva también al problema de la educación, que, que siempre, no explico por qué la razón de que está fuera de la discusión entre los espacios políticos a la hora de darle propuestas a la gente. Hoy la educación es un grave problema para la sociedad. Lo vimos con datos la semana pasada. Solo 10 jóvenes de cada 100 terminan el secundario en tiempo y forma y con conocimientos adecuados. Si no abordamos esa problemática, estamos condenando a esos jóvenes a futuro y estamos poniendo un obstáculo enorme al futuro y al desarrollo del país. Sin esa educación no hay futuro y esto no es un eslogan, es la realidad. Si no capacitamos y formamos esos jóvenes, no va a haber empleos y no va a haber forma de progresar en esta Argentina que queremos. Y por último, yo te agregaría otra Sí. propuesta ya más de sistema, que me parece que esto requiere un trabajo político muy profundo, que es avanzar en una ley de coparticipación federal. Yo, como representante en la provincia de Buenos Aires, sé que la provincia de Buenos Aires aporta casi el 40% de los impuestos y los fondos al Estado federal y solo recibe menos del 25%. Entonces hay que corregir y hay que definitivamente aprobar una ley de coparticipación federal para que sea más justa esa distribución, ¿no? Pero esto, bueno, obviamente requiere un acuerdo político muy amplio porque hay que corregir esas desigualdades, ¿no? En términos de distribución de los fondos. Y esto para mencionarte algunas de las propuestas que creo que hay que trabajar, ¿no? Sí, recién escuchaba que mencionabas, bueno, el tema de la educación. ¿Sentís como que se ha priorizado demasiado la economía, sí, por encima de muchas otras cuestiones que hoy no se están atendiendo? Totalmente, este gobierno no habla de educación, no se preocupa por la educación, no se preocupa por la salud pública, no se preocupa por la educación universitaria, es decir, los fondos a las universidades, desinterés completo por la ciencia y la tecnología, digamos, todos pilares donde nosotros procuramos que haya garantía de protección de derechos como es el acceso a la educación, el acceso a salud pública de calidad,
la garantía a la inversión en ciencia y tecnología para el futuro y el progreso de nuestro país. Y este es un gobierno que cree que el mercado puede resolver todo. Y en realidad esto no ha funcionado en ninguna sociedad, ningún proyecto, ningún caso histórico tenemos que esto no funcione sin el apoyo y el respaldo que pueda dar el financiamiento público, ¿no? Entonces, me parece que aquí es donde se ha equivocado, cree que bajando la inflación es suficiente y lo cierto es que hoy tenemos baja inflación, aunque con algunos picos, pero tenemos una recesión que está creciendo de manera galopante y tenemos pérdida de empleo en blanco registrado, como lo conocemos. Crece la informalidad. Son todos problemas que si no los atendemos no lo resuelven las fuerzas del mercado, ¿no? Bueno, has estado observando seguramente funcionamiento del Congreso y bueno, preguntarte qué es lo que has visto, qué es lo que has notado en tiempos, ¿sí? Convulsionados, ¿no? Digo, por tratamiento de vetos, pero bueno, sesiones que se caen por falta de quórum, otras que se han dado vuelta ahí tanto en diputados como en senadores por un voto, dos votos, seis votos. Digo, ¿cómo ves hoy el funcionamiento de nuestra legislatura? Mira, como decimos con Juan Manuel López, que es actualmente el presidente del bloque, la coalición cívica, y es el que encabeza nuestra lista, que él es diputado, yo no soy diputada, Sí. lo que decimos es que la verdad que hoy el Congreso nos avergüenza con las peleas, con el show, con el teatro, los enfrentamientos a los gritos incluso a veces entre diputadas de mismo partido. Hay una degradación del trabajo legislativo, de poca seriedad en muchos de los representantes que están en el Congreso. Y creo que justamente nosotros lo que proponemos esto es un trabajo serio dentro de la Cámara de Diputados queremos llevar una propuesta de una alternativa seria, coherente con nuestros principios, que sepan qué representamos y trabajar esto, mirando verdaderamente cuál es la agenda de lo que pide la sociedad argentina, no el show mediático y de alguna manera la política como espectáculo, como la vimos anoche que encabezó el presidente Milei, ¿no? Que me parece que es de una eh, está disociado de la realidad. En un momento en el que estamos atravesando una situación financiera crítica que nos pone al borde del abismo. Está el ministro de Economía tratando de conseguir fondos en Estados Unidos a ver si le permite llegar hasta las elecciones. Tenemos una situación política crítica también, acaba del presidente, después que lo sostuvo por una semana y lo defendió a rajatabla, tuvo que bajar un candidato a diputado que encabezaba la lista de la Libertad Avanza como expert asociado a los fondos de narcotráfico. Si no le parece al presidente que estamos en una situación seria, crítica, como para armar un show totalmente, dice, está en Narnia, como decimos, ¿no? El presidente y varios de los diputados del oficialismo parece que están fuera de la realidad, ¿no? Te iba a consultar por una cuestión que también mencionaste cuando arrancábamos la charla, porque bueno, el radicalismo, como asimismo también la coalición cívica, se han ocupado mucho de este tema que tiene que ver la corrupción. ¿Hemos naturalizado la corrupción en el país? Mira, en parte sí, yo creo que la sociedad actúa y reactúa de manera diferente. Cuando las cosas por ejemplo, cuando la situación económica parece funcionar más o menos estable, la gente mira para otro lado. Es como la tolerancia a la corrupción aumenta, ¿no? Hace la vista gorda, diríamos. Cuando las cosas, sobre todo económicas, ¿no? La situación económica empieza a teclear y a fallar, ahí vuelve a reaccionar frente a la corrupción y vuelve a colocar a la corrupción en un primer lugar como tema prioritario. Y esto lo vemos en este gobierno. Este gobierno desde enero a esta parte ha tenido el escándalo de la criptomoneda Libra,
El avión que llegó con valijas, como al estilo de las valijas del kirchnerismo, sin controles. Después tuvimos los audios de Españolo, donde se ventiló todo un sistema de coimas y de corrupción alrededor de justamente de medicamentos en el área de discapacidad, justo cuando el gobierno quiere recortar y ajustar en el área de discapacidad. Y ahora esto, un diputado vinculado al narcotráfico, a los fondos del narcotráfico. Entonces, cuando aparece toda esta suma de situaciones y cuando la economía está en recesión y no está la microeconomía del día a día de los argentinos, 70% de los argentinos no están llegando a fin de mes, compran los alimentos, los que pueden compran los alimentos en cuotas con la tarjeta, se están endeudando con la tarjeta de crédito para pagar alimentos básicos. Entonces, cuando está esta situación, obviamente se dispara el reclamo por la corrupción. ¿Viste? Sí, hagamos un esfuerzo y lo hizo la sociedad argentina hace 2 años que venimos haciendo un esfuerzo, pero ahora nos enteramos que es un gobierno que quería combatir la casta y además de que está lleno de casta, vuelve con los mismos vicios de la mala política, ¿no? Elsa, bueno, estamos en una elección distinta, diferente, ¿no? Es una cuestión Mm. electoralista la que te voy a preguntar, pero bueno, ¿cómo ves también el hecho de ya comenzar a utilizar la boleta única de papel? Bueno, no sé, ¿se puede hablar de un principio de reforma electoral o una prueba Sí, piloto? es un desafío, es importante, es novedoso para Buenos Aires, bueno, para muchas provincias del país. Esta idea de la boleta única, papel, es bueno que los ciudadanos se informen, conozcan con un poco de anticipación cómo se vota, porque es una sola boleta donde están todas las listas. Es una boleta pequeña, porque a veces se muestra en televisión algo muy grande, pero en realidad es bastante chica. Entonces, bueno, es una forma de votar que garantiza de alguna manera igualdad de condiciones y de acceso a los distintos partidos. Ahora los partidos no tienen que ser los que tienen que garantizar que la boleta esté en el cuarto oscuro. ¿Se acuerdan que antes teníamos que tener fiscales que lleven la Sí. boleta y que esté todo el tiempo reponiendo por si había alguna maldad que retiraba las boletas de un partido? Bueno, la boleta única papel viene a evitar ese tipo de manejo. En consecuencia, la fiscalización es distinta también. Por supuesto, uno debería tener quizás fiscales para garantizar la identidad del votante, y sobre todo tener fiscales a la hora del escrutinio, que es cuando se votan, se abren las urnas y se cuentan, bueno, cuántos votos sacó cada lista. Es una experiencia, ya hay en otras provincias que funciona. Les pedimos a los ciudadanos que vayan a votar, que participen. Como decíamos, vimos en septiembre que 1,5 millones de bonaerenses no fueron a votar. Creemos que hay que alentarlos a que vayan a votar, que no se sientan desilusionados, que hay otras alternativas, porque mucha gente dice, más de lo mismo, volver con el kirchnerismo, no, ni loco. Este gobierno me desilusionó. Entonces, bueno, hay otras alternativas. Nosotros somos una alternativa. Juan Manuel López y yo encabezando esta lista de coalición cívica con radicalismo, creemos que somos otra opción seria, coherente, y por eso les decimos, rompan la polarización, apuesten a distintas voces al Congreso, ¿no? Y bueno, y yo creo que es positiva, yo estaba a favor de la boleta única, hay que ver que la gente eh, pase la prueba, ¿no? De saber que tiene que poner una cruz, que le van a dar la lapicera, que tiene que poner un tilde, una cruz en el casillero de la lista que quiere votar. Por ahora en la provincia de Buenos Aires solamente es la categoría a diputados nacionales. Más adelante será votar a presidente, gobernador, Claro. etcétera. Bueno, pero teníamos que empezar, ¿sí? En algún Hay momento que teníamos empezar. que empezar. Bueno, te iba a hacer una última pregunta, pero bueno, ya la has respondido.
porque te iba a pedir, digamos, más que pregunta en realidad, pedirte un mensaje, ¿no? Para la ciudadanía, para la militancia del radicalismo, para la militancia de la coalición cívica, pensando en estas elecciones de octubre y la importancia, ¿no? La importancia de poder ir a votar, justamente. Absolutamente, yo siempre promuevo los valores de la democracia, la importancia de participar en las elecciones, la fuerza del voto, de cada voto cuenta, suma. Decirles a los radicales que el radicalismo en la provincia de Buenos Aires está acá, que estamos eh, en el lugar adecuado, en el lugar en el que coincidimos en las ideas, en los valores, que es junto con la coalición cívica, que se van a sentir representados, no solo la coalición cívica, sino a los radicales de la provincia de Buenos Aires, y que promuevan la participación, porque las democracias no hay que darlas por algo dado, descontado, ¿no? Solamente las valoramos cuando se pierde, como pasa en otros países de la región, ¿no? Que quisieran tener democracia para poder votar libremente y en elecciones limpias. Así que volverles a decir esto, que vayan con entusiasmo y que participen y voten y que se sientan representados con nuestra lista, con Juan Manuel López, conmigo y con el resto de los integrantes de la lista que son muy buenos y todos muy capacitados y honestos. Así que agradecerte por la Por entrevista, favor, Eduardo. Elsa, muchas gracias como siempre por atendernos y bueno, seguimos en contacto. Muy amable. Muchas Que gracias, sigas muy bien, muchas Eduardo. gracias. Elsa Liende Roya charlando con nosotros aquí en la mañana del centro. Ella es candidata a diputada nacional en segundo término por la lista de la coalición cívica, que también reúne al radicalismo. Juan Manuel López es el que encabeza esta lista de la coalición cívica. Tengo entendido, todavía no puedo confirmarles bien el día y la hora, pero tengo entendido que quizás, tal vez, a lo mejor, mañana podamos recibir más información al respecto, Juan Manuel López podría andar esta semana aquí en Chivilcoy. Me parece que el jueves por lo que me estuvieron manifestando, sí, fuera de aire. Obviamente personas de la coalición cívica aquí de Chivilcoy. Pero bueno, cuando tenga confirmación del día, de la hora, donde va a estar, se los digo concretamente. Pero me dijeron que quizás esta semana venga a visitar aquí la ciudad de Chivilcoy. También la posibilidad de que Elisa Carrió esté en Junín en las próximas horas. Bueno, nosotros hablamos con Elsa Liende Rosas, representante del radicalismo, pero que en esta elección se han fusionado con la coalición cívica para participar, para competir de las elecciones a nivel nacional. En este caso hay que elegir diputados y diputadas nacionales para el Congreso, obviamente, este 26 de octubre. Hacemos una primera tanda aquí en la mañana del centro y ya continuamos.